viernes fue otro 24 de marzo, otro día por la memoria, la verdad y la justicia. Y hay muchas cuestiones al marco de esta fecha y bueno, se han discutido un montón de cosas y probablemente hay un montón de cosas interesantes por charlar. Pero me gustaría detenerme en un testimonio particular que mientras investigaba y bueno, me puse a escuchar unos videos, encontré el testimonio de una madre de Plaza de Mayo, se llama Vera, que cuenta, bueno, la desaparición de su hija Franca Jarash. Y les voy a traer la historia porque particularmente a mí me emocionó muchísimo. Cuando desapareció era una joven de 18, 19 años. Ella estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y bueno, voy a citar palabras de la madre, que contaba que ella siempre tuvo esta fuerza de involucrarse, de pedir justicia por lo que sea. Militó en el centro de estudiantes desde chica, desde los 13 años. También, para contar una anécdota, en el Colegio Nacional Buenos Aires, justamente, hubo una asamblea que, si no me equivoco, fue una toma del colegio, donde, bueno, después terminan expulsando a todos, entre ellos a Franca, y muchos de sus compañeros deciden volver después, como que les dan el reintegro, digamos, y ella lo rechaza. Y termina rindiendo materias, bueno, en otro colegio, tengo entendido. Pero bueno, cuestión que es una compañera que militaba en el centro de estudiantes. La mamá cuenta que en un momento siente la necesidad de militar ya en una agrupación concreta. Ella militaba en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación peronista. Pero bueno, la mamá también relataba esto de que la compañera siempre tenía eso de cuestionar todo. Como que no terminaba de agruparse porque, o sea, en una agrupación partidaria, lo que sea, porque cuestionaba todo. Cuestión en la que me identifiqué bastante y mientras la escuchaba fue como, wow. Y bueno, la mamá también contaba esto de que justamente finales de los 60, principios de los 70, había una juventud con ganas de cambiar, o al menos así lo veía en su hija. Bueno, para ir ya a los hechos, Franca desaparece el 25 de junio del 76, muy poquitos meses después del golpe. Bueno, la mamá contaba esto de que desde ya tenían miedo, ellos eran italianos, y le da como que tenía la oportunidad de exiliarse. De hecho, después de esto, muchos de sus compañeros y compañeras se exilian, digamos. Y bueno, para dar con los hechos ya, se dice que desapareció en un café, que se la llevaron de ahí, y estuvo en la ex ESMA. Esta compañera se sospecha que fue víctima de los primeros vuelos de la muerte, y sí, desde ya es súper fuerte imaginarse todo eso con una compañera tan joven, en la cual vi reflejada, no sé, mi militancia, mis compañeras. Yo mientras escuchaba esto, vi a Franca en muchas de las compañeras que me crucé, y es sumamente fuerte. Pero también, retomando lo que escuché de Vera, de la mamá, bueno, finales de los 60, principios de los 70, con toda esta ebullición, digamos, fue una época bastante fuerte, y ella, bueno, mencionaba que había una juventud que llevaba esta fuerza con ganas de un mundo mejor. Eso lo que decía la mamá, la hija Franca, así como otros compañeros, tenían ganas y fuerza para buscar algo diferente. Y bueno, ya yendo a esta época, la dictadura nos arrebató no solo compañeros, sino también que instaló un miedo. Arrebató muchas de estas esperanzas, y a 40 años de democracia todavía hay cenizas de este miedo. También, como decía Griselda, bueno, hay una juventud también, una parte que no quiere hacer política y demás,
Yo personalmente veo más en las personas mayores este miedo de no, cuidado si te vas a involucrar, qué te puede pasar y qué sé yo. Como decía Griselda anteriormente, los militares hicieron muy bien su trabajo, instauraron miedo y bueno, quedaron cenizas de este plan sistemático todavía. Bueno, ni hablar de la deuda, pero ya me voy para otro lado. Y bueno, acá me voy a un poco más personal porque quería comentar, citar algo que dijo Norita Cortiñas el viernes, perdón, que era esto de que las palabras de ella fueron que hay una juventud hermosa y luchadora hoy en día y que siempre, todos los días, tenemos a alguien que nos está esperando. Siempre hay un compañero. Esto también me lo dijo una profesora de proyecto, que en realidad es de filosofía, que es genial, que siempre hay un compañero. Y tanto tiempo después, como mencionaba, las cenizas de esta dictadura que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, tenemos esta esperanza, ya lo decía Norita, hoy hay compañeros, hay que seguir defendiendo, porque nos instauraron miedo y la realidad es que yo hasta siendo joven por ahí que tengo coraje, pero también está ese miedo. A veces también nos sentamos a pensar de qué pasaría si esto explota otra vez, cuál sería el nuevo plan, cuál es el nuevo plan Cóndor. Y la verdad es que por más que hayan intentado hacer una sociedad dócil, no pudieron y no van a poder. Y yo me pareció importante traer este testimonio y también relacionarlo con que tanto tiempo después seguimos haciendo memoria y es sumamente importante porque Franca, así como otros compañeros que por ahí no estoy nombrando, pero siguen presentes en la memoria, nos sirven de ejemplo y a mí personalmente fuerza para decir que hay que seguir peleando, no hay que dejar que los militares se sigan saliendo con la suya cada vez que sentimos miedo. Y acá voy a citar una frase de Vera, de la mamá de Franca, que dijo, cuando contaba cómo se agrupaban para hacer la ronda, las madres de Plaza de Mayo, ella decía que, claro que teníamos miedo, pero el miedo se pierde cuando nos movilizamos. Y me parece increíble. Y hoy en día yo, más allá de que, bueno, también hay un sector que tiene este miedo, hay una juventud que viene por todo también. Hay una juventud, una clase obrera, digamos. Y bueno, me puse a reflexionar también en lo que está pasando en Francia, que bueno, es lo que hablábamos un poco al principio, esto de la reforma jubilatoria, donde se movilizaron miles de personas, esto que vi un video de la policía retrocediendo y qué sé yo. Y cómo este tipo de detonantes hacen que toda una gran parte de la sociedad se movilice. Y también, reflexionando un poco lo que me decía un compañero otra vez, fuimos, o al menos yo, digamos, somos una generación sin revoluciones, donde nos criamos en democracia y no sé, será que yo tengo ideas locas de todo lo que estoy viendo en Francia, con esto de que quieren tirar a Macron y qué sé yo. Y me lleva a pensar en qué pensaban los compañeros que venían de los 60, en una época donde había esta fuerza, estos cambios, bueno, el Mayo francés, Cuba, por ejemplo. ¿Qué pensarían ahora? Y si hace falta un detonante para que nos movilicemos para pensar en una esperanza de un mundo diferente, un cambio mayor, ¿cuál va a ser el detonante? ¿O cuál será la forma en la que llegue el momento de decir, basta? Espero que se entienda. Perfecto. Pero bueno, ¿cuál es el detonante para que, ya yendo más personal, para que la clase obrera reclame lo que es suyo?
Bueno, preguntas que quedan abiertas, la verdad no tenemos la respuesta, pero bueno, está justamente en un momento en el que estamos hablando del ejercicio de la memoria, vale todas estas preguntas, sobre todo porque todo el tiempo estamos, ¿no? Reformulando. Sara, decías recién en el mayo francés, hay consignas que uno puede seguir apelando, como pidamos lo imposible, o como también el Foro Social Mundial decía hace unos años, trabajemos por que el mundo, un mundo mejor es posible, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible. El tema es que hoy por hoy hay como mucha cuestión, mucho pudor que lo que es la clase política partidaria, y entonces nada, es como que se abren preguntas de por dónde, ¿no? O si es la fórmula, o porque han dejado heridas las dictaduras, que no son militares, sino que son cívicas, empresarias, eclesiásticas, pero también las malas gestiones, ¿no? Sí, pensaba también, Sara se pregunta cuál es el detonante. Es bastante más, me parece que es muy complejo pensar, porque si empezamos a repasar todas las cuestiones de injusticia, hasta en lo local, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto se puede soportar, ¿no? Hay algo ahí, decir, bueno, ¿qué significa una reacción, ¿no? Frente a que todavía hay presos políticos, que tenemos en cuestiones de la soberanía, que la justicia, hay una cuestión concreta, no sé lo que pasó con el intento de magnicidio, o las posibilidades de condenar a alguien y la violencia política, todo esa cuestión, es decir, bueno, no termina de hacer un tope en las personas, ¿no? Tal vez esta disgregación, tal vez parte producto por lo que citó Sara y también lo que dijo Griselda, de que la dictadura sí hizo bien su trabajo, pero también, bueno, habrá que ser, también hay me parece a mí que hay un paradigma, entre comillas, no sé si distinto, por lo menos atravesado por otras cuestiones de la comunicación, las redes sociales, hay otros modos que habrá que pensar, ¿no? También en modo creativo, no sé si podemos pensar un decir basta del mismo modo, ¿no? No sé, no lo tengo cerrado, es como una incógnita. Las herramientas se abrieron, hay otras maneras de poder resistir y demás, pero sí, también pensar que es esta misma dictadura y estos mismos movimientos militares y cívicos militares dentro de América Latina los que suprimieron y reprimieron cualquier pensamiento popular de revolución, haciendo pensar tanto que Cuba era algo que no debía pasar y que no debía hacerse porque era el primer ejemplo de un comunismo funcional dentro de América Latina y que daba miedo para sus avances y pensamientos capitalistas, y también como, bueno, acá decían que los montoneros eran todos unos asesinos, pero que al fin y al cabo también presentaban una gran resistencia contra lo que fue en ese momento una dictadura cívico-militar que mataba y desaparecía gente a sangre fría. También en otros lugares, ¿no? Como en Chile, que no tenía ningún problema en sentarlos y fusilarlos. Pero que también es esta la que nos suprime, y como decía Sara, hay momentos donde nosotros no crecimos con revoluciones presentes, y que también son producto de que las normalizaciones de este sistema que nos ha hecho entender que lo común está acá y que con lo que vivimos es así y que no debemos cuestionarlo, es un poco por eso, y que sí, han hecho bien su trabajo. Sí, quizá lo que estaba pensando mientras las les escuchaba tenía que ver con esto, ¿no? Quizá nosotros venimos hablando en todo este programa de seguir ejerciendo la memoria para tener una democracia y hacer democracia para ejercer la memoria, y quizá, como también dicen ustedes, ya nativos digitales y también no habiendo nacido en democracia y con un montón de derechos, parece como si hubiera cierta chatura en cuanto a la injusticia, ¿no? En cuanto a qué hacer frente a la injusticia y normalizar que haya, ¿no? Distintas situaciones de injusticia. Y me parece que ahí también es un disparador que algunos analistas decían de por qué pica con cierta
con cierta ventaja en algunos sectores de la juventud, el sector de la extrema derecha como Milei, ¿no? Por esto de el agite y el grito y el bracito levantado frente a la parsimonia, la tranquilidad en cuanto a algunas respuestas que dan los sectores que en realidad pretenden seguir defendiendo la democracia, ¿no? Sí, hay algo ahí de lo simbólico, de las formas que hay que revisar, me parece, ¿no? Sí, justamente estaba pensando en eso de cómo replantearse todas estas cuestiones sin caer en reaccionarios o personajes como Milei que te plantean todas estas cuestiones pero de una forma sumamente violenta y que venden humo. Los de gorrito azul son los buenos, Los de dijo Milei gorrito hace azul poco. son los buenos. ¿Cómo replanteárselo, no? Esta Milei que justamente se junta con Bussi y todas esas personas rancias, que abiertamente voy a decir que son parte de la casta, que él decía que no tenía que participar en la Bueno, casta claro. política. Por eso me parece que en este ejercicio de la memoria también hay que pensar de que cuando se habla de la discusión o cuando se plantea en los medios de comunicación la grieta como relato, la grieta siempre existió y la principal grieta, o como se llamaba hace unos cuantos años, es el conflicto de clases. Hay distintas clases que defienden distintos intereses y esa pugna no desaparece mágicamente porque justamente implica una disputa de intereses, una disputa de formas y en algún momento, hace 40, 50 años, la vara se inclinó por la fuerza hacia determinado sector que instaló muchas de las cosas, como decíamos al principio, de lo que hay en la actualidad, ¿no? El sistema dolarizado, la mala palabra sobre lo nacional, el dudar de nuestra propia identidad con orgullo. Y bueno, y tantas otras cosas que parece que han sido instaladas desde lo cultural, ¿no? Pero bueno, nada, seguimos acá pensando en que o ejerciendo la memoria para pensar que esas diferencias de intereses, de cómo, también hay que seguirlas defendiendo porque también estamos hablando de que siga habiendo educación gratuita y laica para todos, que haya más educación sexual integral, que haya más salud para todos y todas, pero siempre esperando que sea de mejor calidad, ¿no? Cuando decimos que estamos en democracia, sí hay que defenderla, pero está claro que apuntamos a que mejore, ¿no? Una democracia más participativa, con más escucha y sobre todo integrada por, me parece siempre, por lo menos es mi apuesta, a más juventud, ¿no? Por último, sigo recordándome a Pepe Mujica que había una entrevista en Filo News que decía: la ciencia moderna está matando eso poco que llamamos libertad. A raíz de lo que habrá hecho la dictadura y todo, y pensar que bueno, que ahora hay gente que habla en Twitter y demás que o no son 30.000 o que no hay que participar en política porque no es debido, porque hace mal y bueno, porque anda a saber qué hicieron, ¿no?